Hola, ¿qué tal? Soy Guadalupe Romero, de parte de Bienestar y Potencial Humano. El día de hoy les vamos a presentar una cápsula sobre la importancia del psicólogo. Tuvimos ahí una invitada muy especial que se llama la maestra Yolanda Godínez. Ella es psicoterapeuta, ha trabajado con diferentes empresas, desarrollada más con el enfoque humanista, y en esta entrevista que le hicimos vamos a hablar sobre la importancia del psicólogo, ya sea si eres estudiante de psicología o eres una persona que te interesaría tomar terapia o te interesan estos temas de la psicología. Esta información va a ser muy útil para ti, para que tú puedas entender qué es la terapia, cómo se maneja y la importancia que tiene en nosotros. Así que te invito a que la veas y pues nos vemos a la próxima. Recuerda, somos Bienestar y Potencial Humano, desarrollando conciencia para la vida y el trabajo. Pues bueno, hola Yola, ¿cómo estás? ¿No? ¿Qué tal, Lupita? Muy buen día. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar en esta cápsula y más en este tema que yo sé que tú dominas muy bien por los años de experiencias y el conocimiento que tienes, que es sobre la importancia del psicólogo e ir a psicoterapia en tiempos de contingencia. Sí, es un punto muy importante a compartir porque muchas veces las personas insisten, no necesito el apoyo, no necesito la terapia porque yo voy a poder solo. Se tiene, digamos, la idea de que el psicólogo va a hacer el trabajo, en esta idea de ayudar a la persona, pero en realidad, por supuesto que la persona asiste al servicio, es quien va a hacer los cambios, va a generar un resultado, es quien va a procesar internamente de forma distinta. Entonces, en realidad, cuando se acude a un servicio psicológico, se acude a aprender de uno mismo. A veces aprende uno técnicas, a veces aprende uno a verbalizar, a veces aprende uno a hacer mejores introspecciones, pero es un proceso de aprendizaje con todos. Y en eso sí necesitamos una cierta guía, un cierto método, porque ese no va a aparecer de manera natural, evidentemente. Ujú. Sí, más ahorita que al crear este cambio por la contingencia de nuestras rutinas, un cambio muy brusco. Si antes de la contingencia había mucho desequilibrio o no había mucho bienestar en las personas, ahorita más en día se necesita por todos los cambios. Sin embargo, aún está como esa pensar de no, yo no puedo, o sea, no necesito al psicólogo, ¿no? A pesar que su vida de la persona estén como muchas circunstancias afectando muchas áreas como en la parte económica, en la parte familiar, el bienestar por la ansiedad o el estrés o depresión que se están ahora sí creando por todos los factores. Sí, realmente ahorita es la importancia de decir, claro, ahorita el psicólogo tiene un rol muy importante en la sociedad. Sí, por supuesto. Recientemente leía lo que comentaba el director de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y él decía que se calcula que la mitad de la población, a través de esta disrupción, presente algún incremento de síntomas asociados o con la pandemia, o con el síndrome de cuarentena, o con el síndrome de la cabaña, o alguna otra situación que se exacerba porque se añade a lo que ya la persona venía manejando. Entonces, lo que quiero decir es que como tal no es la disrupción de que genere el trastorno mental, pero sí está desencadenando una serie de condiciones que ya preexistían a esto. Imaginemos, por decir, una persona que de por sí tenía dificultad en el manejo de la ansiedad y estaba acostumbrado a manejarla saliendo a correr o saliendo con sus amigos o conversando con otras personas. Bueno, ahora muy probablemente no pueda hacerlo y entonces sus modalidades naturales de manejar sus emociones no pueden ser llevadas a cabo y entonces hay una frustración también. Aunado a eso, casi para todos nosotros está presentando algún tipo de duelo esta disrupción. Es decir, quienes no han perdido una persona, tal vez tienen una dificultad económica y quienes no tienen miedo de salir porque podrían quedar contagiados, tienen miedo de perder a alguien. En fin, nos está poniendo en una sensación de pérdida, en una sensación de duelo, y entonces esto agrava las posibles condiciones que de por sí veníamos presentando. Sí, ¿no? Y ahorita más por un duelo que no se puede hacer como antes.
O sea, si antes íbamos ahora es el velorio, íbamos a ver la persona, ahorita por las circunstancias ni puedes hacer un velatorio, ni puedes acercarte a los seres queridos. Entonces eso también crea, ¿no? Más ansiedad o más depresión porque decir, no puedo despedir. Bien. Pero en sí, ¿por qué deberíamos decir a las personas que tienen que ir o así buscar ayuda a un profesional, a un psicólogo, y por qué la importancia ahorita más de la psicoterapia? Sí, la invitación la haríamos a cualquier tipo de persona que esté presentando una dificultad en su relación, ya sea con los demás, una dificultad en la relación consigo mismo o una dificultad en la relación a cómo se maneja en situaciones complicadas. Dicho de otra forma, sería la invitación a cualquier persona que esté manifestando malestar continuo y que ha intentado de varias formas generar un mecanismo de adaptación que no se logra del todo. Entonces es ahí donde una próxima terapéutica podría dar un método específico de cómo hacerlo. Por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual, la persona aprende a ubicar, cuáles son sus pensamientos y a irlos modificando. De ahí deriva entonces la modificación también de emociones. Si la persona asigue a un método psicoanalítico, bueno, la persona va verbalizando de una manera consciente, va ubicando también cómo es que hace las interpretaciones, hace una mayor inspección. Si se acerca, por ejemplo, a un método humanístico, bueno, pues va a aprender también técnicas de relajación y de control de las emociones. Entonces, independientemente al método al que acerque la persona, porque hay muchas formas de hacer, independientemente de eso, va a estar procesando emociones y va a estar procesando pensamientos. Eso prácticamente que a cualquier persona le ayuda. Claro, algunos tienen mayores dificultades para enfrentarse a sus situaciones de vida que otros. Entonces, el nivel de malestar es el que podría distinguir quiénes lo necesitan de manera más inmediata. ¿Y cómo podríamos distinguirlo como que realmente, por ejemplo, también en caso de personas de que dicen sí voy, pero no tienen como esa disponibilidad de decir, ok, voy a trabajar, porque luego sienten como obligados, ya que la familia les dice o el trabajo, ¿no? Dicen, necesitas ir al psicólogo porque ya necesitas ayuda, ¿no? Pero la persona luego dice, no, yo no necesito ayuda o no, no necesito de alguien más. Sin embargo, a veces van como obligados y decir, no, ahorita también está esta contingencia, pues mucha gente dice, no lo necesito, ¿no? Si he podido salir de otras situaciones, puedo salir de esta. Pero ahorita es un cambio muy grande, o sea, inclusive social. Entonces, también cómo hacer conciencia con ese tipo de personas que incluso cuando la familia, el trabajo, los amigos, les dicen, oye, mejor ve y pide ayuda. Y ahí está esa postura luego de ciertas personas que dicen, no, no necesito. Sí, bueno, podríamos entender básicamente dos tipos de resistencia ahí. Digamos, una resistencia al tratamiento en la que la persona lleva ya bastante rato sintiéndose mal y lleva bastante rato considerando asistir al terapeuta y de repente algo lo detona. Podríamos decir, como lo mencionas, esta disrupción por COVID. Y entonces ahora sí, pues estoy lo suficientemente desorganizado como para sentir la necesidad y entonces ya me acerco. Y fíjate que a mí me ha sucedido varias veces que las personas me dicen, ay, ¿qué cree? Ya me habían dado su teléfono desde 2 años o desde hace 10 meses o algo así. Lo que quiere decir que la persona ya tenía la idea, pero se necesitaba todavía una experiencia, una situación que detonara ahora sí y empujara la decisión. El otro tipo de resistencia es el que presentan las personas que tienen una dificultad muy marcada en su entorno, pero que no logran aceptarla como tal. O sea, dicen, no, no es cierto, yo no tengo problema con mi control de impulsos o yo como normal, cuando todo el mundo se está dando cuenta de que, vaya, pesa 45 kilos. O hay personas que dicen, no, yo no necesito que nadie me escuche, con lo que yo puedo darme mismo es suficiente. Y en fin, el punto es que en estas condiciones la persona sí está viviendo un malestar y está fuertemente presionado por
el ambiente. Y es eso lo que le lleva a visitar al psicólogo. Sin embargo, son casos coexitosos. Al menos en mi experiencia, lo que observo es que muchas veces un familiar quiere hacer la primera cita o el familiar lleva a la persona a la primera cita. Sin embargo, ese proceso difícilmente se va a lograr si que la persona no se engancha realmente con sentir la necesidad de manera interna y real. Entonces, bueno, puede ir unas 2 o 3 citas por complacer a las personas que están preocupadas por él o por ella, pero realmente no llegan a concluirse la mayor parte de estos casos. No, incluso hasta comenta, no, el psicólogo no me ayudó o no está bien preparado, ¿no? Cuando realmente a veces es del otro lado, ¿no? Incluso dice, no, yo sí fui, yo traté de hacer los ejercicios, pero incluso no estaba en la intención de autoayudarse yendo con ese profesionista. Entonces luego pasa de que por esos comentarios, pues nosotros como profesionistas, pues igual, ¿no? No todos, pero es como, no nos toman muy en serio, porque es por ciertas experiencias, pero también está la otra parte, que la persona no pone ahora sí de su motivación de yo quiero estar bien, su preocupación de su persona, entonces tampoco es como, no funciona el proceso, ¿sí? Entonces, incluso, ¿no? Ahorita, ¿por qué también darle la importancia a la salud mental? Porque incluso, ¿no? Si antes ya estaban esas campañas o esa información, ¿no? De ve al psicólogo, ve por tu bienestar mental, tu equilibrio incluso, no el físico, pero también el mental. Porque como todo está conectado, pues es un equilibrio entre todo. Pero incluso decir, ¿no? Aquí, ¿por qué en estos tiempos es importante el bienestar? Más emocionalmente, mentalmente. Porque incluso igual, ¿no? Ahorita por la contingencia muchos han estado haciendo ejercicio, ¿no? Que están en casa, empiezan ya como a comer bien, pero como también hay otros factores como en la familia, con los hijos, ahorita que los papás tienen que apoyar a los niños en la escuela con la nueva normalidad, pues se desesperan, luego tienen que estar en home office o tienen que ir en el trabajo, y a pesar de que sí procuran, por ejemplo, la salud física, porque decir, también es importante el bienestar, la salud mental. Sí, claro, porque estamos atravesando una situación social sin precedentes, entonces realmente a todos tomó por sorpresa, todos hemos tenido que adaptar, que reorganizar tiempos, mecánicas, hemos tenido que identificar nuevas formas para expresarnos, nuevas formas para trabajar, nuevas formas para organizarnos con las personas con las que vivimos, y eso exige un estrés adicional. Imagínate, por ejemplo, la mamá que tiene que trabajar desde casa y que además tiene 3 hijos a los cuales asistir para que se conecten o para que estén en sus clases que ahora son virtuales. Imagina el grado de estrés que puede haber en esa condición después de que a lo que estamos acostumbrados es que cada quien tiene su espacio. Ujú. Y digo, bueno, que la mayoría tuviéramos el espacio adecuado para trabajar y el número de dispositivos adecuados para cada una de las personas en nuestro hogar, pero en la mayoría de los casos no es así. Entonces es solo un ejemplo, pero también podríamos comentar sobre las personas que no tienen de llevarse muy bien con las personas con las que viven y ahora están obligados a pasar mucho más tiempo. Eso puede resultar bueno o no tan bueno. Es decir, a lo mejor terminan en una buena reconciliación y acabaremos diciendo, wow, gracias COVID. O a lo mejor se está exacerbando el nivel de violencia, que por cierto es para todo el mundo. A veces se piensa que solo las mujeres y los niños, pero claro que los hombres también la reciben. Quizás no física, pero de que la hay, también la hay y ellos la experimentan. Sí. Y más como la parte social, ¿no? Ahorita como sociedad vamos a tener muchos cambios, pero si antes como sociedad no poníamos, o sea, nos poníamos de acuerdo con ciertas cosas y había como roces, ahorita muchísimo más. Incluso ese contexto social de estar preparado, incluso saber de allá afuera, cuando después pase esto de la contingencia, que esperemos muy pronto, pero ya no va a ser lo mismo, ¿no? Inclusive saber que vamos a estar aún con el cubrebocas, que aún tenemos que estar usando el gel antibacterial, que aún tenemos que tenerse a cierta distancia, incluso los hospitales van a irse con miedo, ¿no? De decir, no sé si me pueda contagiar o no. Entonces, inclusive también se vuelve el post-estrés, ¿no? Después de eso también hay más estrés y aparte el estrés que tuvimos en ese tiempo y después, ¿no?
va a haber más circunstancias estresantes para nosotros o que nos causan mayor ansiedad. De decir, ok, sí, otra vez voy a regresar a la escuela o al trabajo, o incluso, ¿no? Ciertos lugares como las plazas comerciales, ¿no? El cine, ahorita veo como una nueva forma en que están dando el cine, pero igual decir, ¿no? Si voy a ir, me voy a contagiar, no me voy a contagiar. Entonces también la importancia de la salud mental después de, porque aún vamos a tener como así esas experiencias traumáticas que nos crean cambios, pero después también va a ser como adaptarnos a lo nuevo. Sí, y ciertamente, Lupita, el periodo de adaptación va a ser bastante largo. Es decir, como van a ser muchos meses en lo que se llega a la vacuna y puede ser aplicada a una buena parte de la población. Entonces, pues este riesgo de contagio está haciendo que en absoluto todas las actividades que podemos hacer fuera y hasta dentro de casa se ven afectadas de alguna manera o se ven modificadas radicalmente. Eso va a implicar que tengamos que accesar a recursos emocionales diferentes. Y ahí es bien interesante observar cómo hay de todo. Cómo hay quien más o menos sigue su vida y este tema del COVID no es precisamente algo que está en primer plano. Y hay personas que sí lo viven como un primer plano y entonces toda la organización de sus actividades tiene que ver con esto de evitar el contagio o con esto de cómo hacer para que los demás se sometan a ciertas condiciones de salud. Habrá quienes estén teniendo nuevas ideas de un negocio que en este momento puede estar en el mejor auge. Habrá quienes estén pensando, por ejemplo, en lo que han perdido porque ya no pueden abrazar, porque ya no pueden salir al fútbol, por ejemplo, no podemos ir a un concierto. En fin, es bien interesante cómo las personas estamos manifestando subjetivamente cosas como enojo, miedo, depresión, mayor ansiedad, trastornos en la alimentación, trastornos en el sueño, pero cada quien es diferente y es perfectamente proyectivo. Proyectivo quiere decir que vamos poniendo afuera lo que realmente hay dentro. Es decir, si yo de por sí soy una persona con dificultad para percibir mis capacidades, bueno, pues voy a decir algo como, ay, no. Y ahora con todo esto, seguro que no voy a poder encontrar trabajo, seguro que no voy a tener pareja, seguro que me va a ir mal con lo que estaba yo haciendo, qué sé yo. Pero eso de ahí estaba, solo que ahora está exacerbado. Es igualmente como la persona que tenía problemas de ansiedad, bueno, pues ahora muy seguramente se le van a unir algo de unos otros focos estresantes y entonces vamos a tener la misma situación pero más exacerbada. Es ahí donde sí sugerimos o recomendamos que las personas consideren la opción de probar el recurso de una psicoterapia como servicio. Es una opción que se dispone en términos de salud. Lo que valdría la pena pensar cuando hacemos la idea de la inversión que tengo que pagar por el servicio, podríamos pensar que es una inversión en salud, que vas a estar más relajado, que vas a estar mejor contigo mismo, en mejor vínculo pues al interior, en mejor vínculo al exterior también, que vamos a tener herramientas, recursos, que vamos a quedar reconciliados con nuestra historia, con nuestro pasado, que vamos a tener la apertura para recibir las cosas que sucedan de mejor manera. Pero claro, nada de esto es mágico, ¿no? A veces escucho comentarios como, ay, bueno, que fui 2 o 3 sesiones y yo no vi que nada cambiara. Pero insisto en que es un proceso en el que vamos reaprendiendo y reorganizando. Entonces, pues imagínate si estoy acostumbrada a manejar todo fumando, por ejemplo, o gritando o quejándome todo el día, pues modificar eso y llevarme a una estructura en la que yo pueda estar quizás agradecida por las cosas que me suceden, va a llevar un proceso de cablear neuronalmente las nuevas conductas y esto puede ser tan lejano o tan cercano como la persona practique. Es como
si uno quisiera aprender un nuevo idioma o aprender a tocar un instrumento. Exactamente Igual, las conductas nuevas necesitan mucha repetición. Es nada más decir, es que ya no le voy a pegar a mi hijo la siguiente vez que me saque de quicio. Pues la voluntad puede estar ahí, pero seguramente que no tenemos el recurso interno para procesar las emociones de mejor manera. Y eso va a requerir de mucha práctica, de mucha repetición, de entender el proceso en el que estoy, cuál es el punto inicial y hacia dónde quiero llegar. Eso es lo que ofrece una psicoterapia. Si lo definiéramos, una psicoterapia es un conjunto de acciones encaminadas a que la persona pueda entrenarse en el manejo de sus emociones y entrenarse en el manejo de sus pensamientos, es decir, la forma en la que interpreta la realidad. Son normalmente sesiones semanales, casi en todos los modelos. En algunos de ellos, conforme se dé un buen grado de avance, la persona va a ir yendo a la mejor 1 o 2 veces al mes y así se llega hasta la sesión final. Los procesos, a menos que estemos hablando del método de psicoterapia breve, que sería de 8 sesiones, en general los procesos implican unos meses. Por esto que acababa de comentar, por esto de que estamos hablando de plantear nuevas habilidades mentales, emocionales, sociales, en fin. Entonces, al principio puede resultar muy incómodo que la persona, todo si no está acostumbrada a verbalizar lo que siente o no está acostumbrada a enfrentar delante de otra persona sus dificultades, pero créeme que en la mayoría de los casos, y si se hace un muy buen clic entre el terapeuta y el usuario, pues entonces ese vínculo va mostrando ciertos caminos o ciertas mecánicas, relacionarse de una forma un poco más sana. Se le llama a esto vínculo terapéutico. Cuando se logra adecuadamente, bueno, pues uno va por propia voluntad, uno va porque se va dando cuenta de que es necesario, digamos, uno se va haciendo consciente de que es un mecanismo que ayuda. Lo digo por lo que comentabas es que algunas personas llegan casi que empoderadas, pero ya después, si se logra este contrato interno entre el terapeuta y el usuario, bueno, pues entonces ya al final podrá ir por propia cuenta y perfectamente consciente de que es lo que vale la pena. Pues vaya, Yola, realmente esta es una explicación muy profunda de realmente qué es ir a psicoterapia. Porque a veces también mucha gente piensa, pues te sientas y hablas de tus problemas, ¿no? Y ahí te van diciendo qué hacer. Cuando realmente es un trabajo muy introspectivo en nuestra persona. Incluso decir, ¿no? Hacer paces con nuestro pasado y toda la historia que hemos vivido, que han hecho ser la persona que somos hoy en día. Pero también es sernos conscientes de eso y decir, ahora, ¿qué voy a hacer con esto, no? ¿Lo voy a seguir cargando? ¿Lo voy a empezar a sanar, no? Enfrentar esas circunstancias que luego muchos años, o sea, los vamos cargando así en automático, no nos damos cuenta, luego del por qué nos están pasando cosas que a lo mejor son del pasado, proyecciones del pasado. Pero realmente no, esta es una explicación muy bonita y realmente decir, ¿no? ¿Cómo es ese vínculo con un psicoterapeuta? O sea, no es nada más sentarse y hablar tus problemas o todo, o las típicas preguntas que dicen, ¿y tú cómo te sientes con eso? No, realmente hay algo más que ese trabajo interno, que ahora sí cada quien se tiene que dar la oportunidad de decir, yo quiero eso, ¿no? Yo quiero eso para mí, para mi bienestar y para mi persona, ¿no? Querer estar bien. Claro, y además hay muchos otros métodos, Lupita, además de la verbalización. Por ejemplo, hay métodos en los que los cognitivo-conductuales en la persona está trabajando con una conducta y esa conducta necesita ser verificada, cuantificada, la persona va haciendo registros de lo que piensa, etcétera. En el ámbito del humanismo, por ejemplo, la persona aprende técnicas de autorregulación emocional, respiraciones, acupuntura digital, aprende también a desensibilizar ciertas situaciones del pasado o del presente que puedan ser displacenteras. Y entonces es ahí donde uno entiende que esos métodos, si no se aprenden ahí, bueno, claro, se pueden aprender en un libro, se pueden aprender en un taller, etcétera, pero no van a ocurrir de manera natural, no porque la persona quiere estar bien. Eso sí es muy importante de entender. No nada más porque lo decidas va a ocurrir, porque si quieres estar mejor, por ejemplo, si quieres relacionarte mejor con tu pareja, eso es una habilidad.
Entonces, la voluntad va a poner el deseo, pero la habilidad se va a poner con la repetición. Y entonces podrás ser más generoso, o podrás comunicarte mejor, o podrás dejar de engañarte, o podrás dejar de violentar. Sí, y solo si encontramos un camino que nos permite entender cómo se hace. Y difícilmente va a suceder solo porque lo queremos muy internamente o muy fuertemente. Entiendo. Pues muchas gracias, Yola, por ahora sí compartirnos toda esta experiencia y conocimiento sobre la importancia del psicólogo y la psicoterapia. Realmente también, o sea, lo digo personal, es una experiencia que cuando uno va, pues sí, no va a haber ciertas cosas que te van a gustar, pero tendrás que enfrentarlas. Es decir, si tengo que enfrentar esto por alguna razón para ayudarme, pues ahí depende de uno. Pues Y ya luego hasta nos gusta, ¿verdad, Lupita? sí, pues sí, Leo, y sí, Como los psicólogos estamos obligados a estar continuamente en nuestro proceso terapéutico, bueno, pues ya llega un momento que lo haces porque quieres, ¿no? Ahora sí que me duele, pero me gusta. Algo así. sí, de hecho sí. Y más como ahora sí profesionistas decimos, lo necesitamos para ayudarnos y con ello poder ayudar a alguien más. Como si, ¿cómo quiero yo ayudar a alguien si no puedo ayudarme yo mismo también? Sí. Sí, Pues totalmente de acuerdo. muchas gracias, Yola, hace tu tiempo y por haber tenido esta charla, que realmente da mucha información sobre ahorita en contingencia y realmente qué es la psicoterapia, ¿no? Y decir, a lo mejor con un psicoterapeuta fuiste y no te ayudó, pero a lo mejor no había ese vínculo, ¿no? Pero no es que te cierres a la posibilidad, ¿no? Hay otras personas que también pueden darte ese servicio y encontrar una persona que va a decir, ok, aquí sí siento ese vínculo que me puede ayudar, ¿no? Esa confianza de decir, ok, lo voy a hacer. Y a veces, Lupita, no era el timing, no era el momento adecuado. Es decir, la persona no se sentía suficientemente mal, por decirlo así, o lo suficientemente consciente de requerir ayuda. Entonces, tampoco se logra si uno no cree en, en que va a suceder para bien. Sí. Pues bueno, realmente como dices, cada persona es diferente, hay muchos factores, pero también tener la seguridad de que, pues, ahora sí, la psicología sí ayuda, ¿no? Ir a terapia sí ayuda, pero también hay como muchos factores, como mencionaste, que también hay que tomarlos en cuenta. Pues muchas gracias, Yola, por esta bonita charla. No, te voy a invitar para otras también. Al contrario, Lupita, y felicidades por tu proyecto. Gracias. Con todo gusto. Va a ser un placer. Muchísimas gracias. A ti.